Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro último bloque de Agenda Propia. Seguimos con este tema. Dejamos pendiente algo que vos mencionaste, que presentaste la ratificación de una denuncia penal. Es parte de las 112 denuncias que se vienen presentando desde el viernes hasta la fecha. Contanos un poco de qué se trata la denuncia, quiénes acompañan esta denuncia y por qué, ¿no? ¿Cuál es la figura delictiva de la que se lo acusa al presidente Javier Milei? En esto lo primero es que esto lo hemos presentado en conjunto con el doctor Jonathan Valdivieso. Hay un Jonathan bueno, no solamente Jonathan Viale, que es el presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, con Marcos Zelaya, que es un experto jurista especializado en las cuestiones tecnológicas, con María Eva Cousoviti, que es presidenta de Unidad Popular a nivel de la Ciudad de Buenos Aires y que al mismo tiempo es la responsable del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, y nosotros desde Unidad Popular a nivel nacional. En realidad, la calificación que nosotros pretendemos que se investigue es la de asociación ilícita. A partir de allí, el tema de estafas y otras defraudaciones y el incumplimiento de los deberes de funcionario público y de la ley de ética pública. Y por cierto, los que están involucrados acá no es solamente el presidente Javier Milei, sino que son los dos empresarios, Julian P., Hayden Mark Davis, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el diputado José Luis Esper, el señor Daniel Parisini, el Gordogán. Todos ellos están involucrados aquí, todos aquellos que la investigación incorpore. Yo simplemente quiero agregar a lo que veníamos diciendo tres cuestiones. Primero, que en este tema se visibiliza con toda claridad que cuando hay un mercado controlado por pocos, acá 5 billeteras digitales controlaban el 86% de todas las tenencias existentes de los tokens que de alguna manera estaban disponibles. 5 billeteras controlaban todo. Cuando hay control de un mercado por pocos y no hay regulación, lo que hay es la capacidad de producir una estafa al conjunto. Esto es lo primero que visibiliza esto, y por eso es que los mercados saltan del modo que saltan frente a un hecho de esta naturaleza, y en donde lo que termina pasando es que el paladín del mercado le hace una trastada al mercado, que es desnudarlo. Claro, en realidad terminó pretendiendo ser el topo que viene a destruir el Estado, armó e hizo visible el huevo de la serpiente que tienen todos los mercados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y por esa misma razón, esto pega en la línea de flotación del gobierno nacional. Y por eso ya las respuestas de los mercados acá en la Argentina han sido negativas, y claramente en el contexto de un gobierno con falta de reservas y en el marco de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, esto no hace más que agravarle el cuadro que está transitando. Y la tercera cuestión que me parece que es clave ponerla de manifiesto y que tiene que ver con algunas cosas que planteábamos en el bloque anterior. Nosotros comenzamos en abril del año pasado a plantear el tema del pedido de juicio político en el marco de un conjunto de personalidades, como lo mencionábamos anteriormente. Y a partir de allí empezamos a señalar alertas concretas respecto a lo que estaba ocurriendo en cada una de las ampliaciones, que tenían que ver con la búsqueda de la suba del poder público por parte del presidente de la Nación, haber tipificado, por lo tanto, el delito de traición a la patria, el tema del abandono de personas, de enfermos, de hambrientos, de jubilados, la idea del topo que viene a destruir el Estado como un agravante para alguien que está ejerciendo la primera magistratura de la cuestión, el tema de el ataque a las universidades, a los jubilados, la persecución a los científicos, el carácter represivo del Estado, cosas muy serias, sobre las cuales, y a pesar de todo lo que se presentó, no había posibilidad de que se levantara la discusión del juicio político por parte del sistema político institucional. Había como una especie de temor reverencial a hablar de esto. Cuando aparece este tema, el sistema político comienza a hablar. Hemos venido señalando en este programa la distancia entre la lucha social y la falta de traducción institucional. Y acá hay un tema. El sistema político habla,
porque tiene un vínculo directo, casi de pleitesía, con la relación con los mercados. Y efectivamente, acá lo que se violentó es la relación con los mercados y por eso se abren fisuras y quienes no hablaban de juicio político hoy comienzan tenuemente a hablar sobre esto. Es una muy buena oportunidad, pero es muy interesante decir que la escala de valores de la sociedad que hay que construir no es indignarse por la cuestión financiera, sino por la persecución a la ciencia, por el hambre de nuestro pueblo, por el crecimiento de la pobreza, por abandonar a los jubilados y por todas las cuestiones que efectivamente tienen que dar lugar a construir una sociedad diferente. Y replantearse el tema de las regulaciones y del rol del Estado, ¿no? Exacto. Con un presidente. Bueno, lo despedimos a Claudio, que ya se tiene que ir, creo que se te hizo tarde. Sí, creo. sí. Y vamos a seguir conversando con Cachorro de este tema y de algunos otros. Pensaba también, cuando decía recién lo del rol del Estado, que el presidente menciona que esto que él hizo, lo hizo para ayudar a las pymes, porque desde la concepción liberal del presidente, lo único que él tiene para hacer, para ayudar a emprendimientos tecnológicos o productivos en la Argentina, es fomentar algún tipo de financiamiento colectivo que terminó siendo una estafa piramidal. ¿El Estado no tiene otros recursos? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Lo tenemos que repensar? El presidente quiere instalar un debate a contrapelo de los intereses del conjunto de la sociedad y engañando a la sociedad. Por eso es que para mí es muy importante reiterar que lo sucedido en esta estafa a cielo abierto con las criptomonedas en realidad es la metáfora de la gran estafa que viene ejerciendo Milei sobre el conjunto de la sociedad argentina, afectando los intereses materiales concretos. Porque acá se habla de la pérdida millonaria de 40.000 aparentemente personas. Milei lo minimiza y dice, no, solamente se afectaron los intereses de 5.000. Como si fueran pocos, ¿no? Como si fueran pocos. Es como cuando dicen lo de los 30.000 o los 8.000, ¿no? Ah, si fueron 8.000 los desaparecidos estuvo bien. Estuvo bien. Verdaderamente hay un intento de naturalizar este tipo de acciones delincuenciales. Pero esto es una estafa a escala mayor. Y por eso es tan importante ubicar este tema. O tarado o estafador, lo cierto es que el Congreso de la Nación está avalando los superpoderes a través de la vigencia del decreto 7023, que ya debería estar siendo abordado por el Congreso para o tarado o estafador que no lo pueda seguir manejando al país por vía del decreto. Perdón, Cachorro, también la CTA Autónoma en su momento presentó firmas pidiendo la derogación del DNU. Y seguimos insistiendo por la necesidad. A lo que voy es que tanto con el juicio político como con lo del DNU, quizás si les hubieran hecho caso entonces no hubiéramos llegado a esto. Es que estamos ante la situación de una gravedad institucional que o un tarado o un estafador está modificando la Constitución por decreto y está habilitado por el Congreso de la Nación porque la Cámara de Diputados no quiere tratar este tema y la Corte Suprema de Justicia de la Nación también se hace el distraído y aún a pesar de las presentaciones no aborda el tema de la inconstitucionalidad del decreto 7023. Pero acá entramos también en un momento donde esta estafa llega a escala mayor con este discurso de confundir a la sociedad. El problema de la Argentina es que no tenemos dólares. Entonces la tarea principal de Milei y de Caputo es conseguir esos dólares. Y entonces volvemos a ir al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional, nos olvidamos que estafó junto a Macri al conjunto de la sociedad argentina, aparezca como salvador. Y el Congreso de la Nación mire para otro lado, o inclusive haya algunos que quieran que se apruebe un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con
el abordaje del Congreso de la Nación. Y nosotros decimos, no podemos seguir con las estafas, porque nuevas imposiciones del Fondo Monetario Internacional demuestran que ni un tarado ni un loco son salvadores de la Argentina, y mucho menos el Fondo Monetario Internacional es salvador de la Argentina. Hay que buscar la salida de esta sociedad en decadencia, producto de la gobernanza de estos factores de poder, como los grupos que dominan el mercado, como las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, o como estos representantes que acceden a la función pública para estafar al conjunto del pueblo argentino. Sí, si no La búsqueda, la salida, hay que buscarla por otro lado. Sí, pensaba que, si no me equivoco, lo que estás describiendo en realidad es que todo el modelo económico desregulado, con la intención de que grandes jugadores lo manejen todo, con inyecciones de dinero que de repente los grandes jugadores mueven algunas piezas y desaparecen, es un gran esquema Ponzi, ¿no? La propuesta económica de este gobierno no difiere demasiado de lo que pasó el viernes a la madrugada. Bueno, me parece que se nos acabó el tiempo, ¿no? Así que gracias Cachorro por estar acá, Claudio ya se fue, gracias Manuel por será habernos hasta el acompañado. martes que viene. Esto fue Agenda Propia, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 5 de la tarde.